Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos en Radio Centro Multicultural. Acá estamos en Pontiac, Michigan, para quienes nos están escuchando desde Michigan o en Estados Unidos o en todas las partes del mundo, porque déjenme les digo que nos escuchan en muchas partes del mundo, literal, en México, en Colombia, Venezuela, a veces hasta en Europa, nos escuchan en Asia, así es que bueno, pues de donde quiera que nos estén escuchando, les recuerdo que nos pueden contactar desde la página del radio, ahí escríbanos sus mensajitos, mails, todas las sugerencias y saludos que quieran mandarnos. Así es que bueno, pues el día de hoy tengo, como se los prometí, a Iracema Vázquez. Ella es nuestra invitada. Ella vino la semana pasada, estuvo aquí con nosotros platicando sobre la hipertensión. El día de hoy vamos a hablar de otro tema, otra enfermedad que también es crónico-degenerativa y también es muy común en esta sociedad, ¿no? Con muchísimas personas lo tienen, inclusive hasta niños, adolescentes, adultos. Nos ha tocado incluso, a mí me tocó tener el colesterol alto cuando estaba embarazada. Y pues lo primero que haces es que como yo, nutrióloga, ¿cómo que tengo colesterol alto, no? Entonces es muy común que pase y es muy común también que nos dé miedo, que era lo que estábamos hablando la semana pasada sobre la hipertensión. La presento nuevamente, Iracema Vázquez, bienvenida, bienvenida. Ella Gracias. Iracema es médica con maestría en nutrición clínica, trabaja desde un enfoque no centrado en el peso, ha hecho diplomados y formaciones en coaching nutricional, inmunonutrición, mindfulness y compasión en la alimentación, psicología y psicopatología de la nutrición, abordaje de diabetes mellitus no centrado en el peso y actualizaciones en enfermedades crónico-degenerativas. Su consulta está enfocada en atender principalmente hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes, síndrome de ovario poliquístico, dislipidemias, hipotiroidismo y trastornos gastrointestinales sin dietas y sin buscar la reducción de peso. También acompaña a mujeres que desean dejar de hacer dietas y necesitan a alguien que las acompañe para mejorar la relación con su cuerpo y con la alimentación. Así es que bueno, pues Iracema, bienvenida nuevamente a este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. La semana pasada, bueno, que en el episodio que grabamos anteriormente me gustó mucho, me divertí mucho, entonces estoy muy contenta de volverlo a hacer. Ay, gracias. Igualmente, pues a mí me encanta platicar contigo, me encanta tu manera de explicar tan claramente para las personas que nos escuchan, porque hay veces que, pues siendo médicos, los términos médicos, así como que, Mm. ay, no, no, es muy difícil entender las personas que pues que no entienden esos términos, ¿no? Así es que nos encanta tu manera de explicarnos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de el colesterol, ¿no? Ujú. Como la canción de Se me sube el colesterol. Ya sabes, es súper común que haya personas con este padecimiento. Déjame te cuento que mi hija, que tiene 13 años, desde chiquita, que tendría, nosotros vivíamos en China cuando le hicieron un estudio, tendría como desde los 8 años, le salía un poco alto el colesterol y era así como, pero ¿cómo mi hija, que es Ujú. delgada, es la que mejor come de mis hijos, come súper balanceado? Y pues, y yo siendo nutrióloga, bueno, era así de cómo mi hija tiene colesterol, ¿no? Es una enfermedad crónico degenerativa, porque estamos hablando de esto, que es ahorita nos vas a decir el nombre médico, pero cuando te sale el colesterol alto, hay personas que les vale, igual lo que comentamos el año pasado, la semana pasada, hay personas que tienen hipertensión, colesterol alto, y no se cuidan, les vale, ¿no? Pero son enfermedades que hay que tener cuidado porque ya mencionamos que hay efectos secundarios, complicaciones, pero ese miedo, hay personas que de verdad lo toman muy en serio y se preocupan muchísimo, ¿no? Acabo de tener un paciente que obviamente el pánico total, ¿no? Porque dices, el colesterol también sinónimo, igual que la hipertensión, de me va a dar un infarto. Entonces, bueno, ¿qué te parece si nos explicas?
¿Qué es, no? Porque para empezar, ¿qué es cuando te diagnostican y te dicen, tienes el colesterol alto? Desde ahí, ¿qué es tener el colesterol alto? Muy bien, el colesterol es una sustancia que producimos a nivel de hígado y tiene muchas funciones, ¿no? Tiene función para formar hormonas, para formar vitaminas, para formar la cubierta de las membranas, entonces, y la membrana es de las células, de todas las células del cuerpo, para el sistema nervioso central, o sea que necesitamos el colesterol para muchas cosas. Es importante que tengamos colesterol. Las personas que lo tienen muy bajo también confiere un riesgo, ¿no? Ahora, hay dos tipos de colesterol, principalmente hay más, pero hay dos tipos de colesterol que son los que más conoce la gente, que sería el colesterol bueno o HDL y el colesterol malo, el LDL. Quiero dejar claro que no hay bueno y malo, ¿no? Como dije, lo necesitamos los dos, pero para fines didácticos, digamos, está bien, bueno y malo. El bueno lo que hace es que imagínense que tenemos una tubería, la tubería de su casa, y se les va acumulando cosas, ¿no? Mugre, basura, pelo, incluso comida. Bueno, en este caso lo que se va acumulando es el colesterol, se va atorando en el tubo de la arteria. Lo que hace el HDL o el colesterol bueno es tomar todo ese colesterol que está en la arteria y lo va limpiando y va dejando el tubo otra vez lisito, limpio, y se lleva este colesterol al hígado para que sea utilizado para otros fines, ¿no? Para producir otra cosa como que les dije, lo que les dije. También sales biliares, por ejemplo, para la digestión, ¿no? Por otro lado tenemos el LDL. El LDL es el colesterol que sale del hígado y va hacia los diferentes órganos para ir repartiendo el colesterol y que se pueda utilizar. Y este colesterol se atora en las arterias, se va quedando pegado en las arterias. Y cuando es demasiado grande, junto con otras células que se llaman macrófagos, van creando una placa, ¿no? Una placa que obstruye hasta que bloquea por completo el flujo de la sangre y se pueden producir infartos. Los infartos pueden producirse a nivel cerebral, y cardíaco, pero en otros órganos también, ¿no? En el intestino, en los ojos, ¿no? Hay muchos lugares donde se pueden provocar estos infartos, que es que no llega suficiente flujo sanguíneo. Por otro lado, me gustaría mencionar también a los triglicéridos, que es otra grasa que está en la sangre, que también es muy frecuente que esté muy elevada, pero no tiene el mismo mecanismo de producción. Esos triglicéridos se producen para guardar el exceso de energía que tenemos, ¿no? El exceso de glucosa o el exceso de grasa, y se guardan en forma de triglicéridos. Esos triglicéridos, cuando están muy, muy elevados, dan riesgo de infartos, pero también de pancreatitis, ¿no? De que se atoren, y formen un bloqueo, ¿no? Inflaman al hígado, digo al hígado, al páncreas, y forman la pancreatitis. Entonces, estos dos tipos de grasa normalmente se revisan en los perfiles de lípidos, que es todo el desglose de las grasas que tienes en sangre, y requieren de tratamiento ya sea nutricional o farmacológico o incluso de suplementación para corregirse. Ok, qué buena aclaración nos hiciste. Una cosa es el colesterol y otra cosa son los triglicéridos. Ujú. Y cuando te dicen tienes hiperlipidemia, ¿no? Hiper Ajá. de lípidos, de grasas, ¿no? ¿Se refiere a cualquiera de estos dos o solo a uno? Pues O, casi siempre que se dice hiperlipidemia tiene que ver únicamente con colesterol. ujú, Hipertrigliceridemia tendría que ver con los triglicéridos. Y cuando se dice dislipidemia, dice, generalmente hablamos de los dos, ¿no? De de que los los dos están elevados. Ujú. Ok, pues qué bueno que nos aclaras porque así hacemos esta diferencia por si quienes nos están escuchando tienen los triglicéridos altos o el colesterol alto. Ahora, Ujú. ¿por qué se elevan? ¿Por qué se eleva el colesterol y por qué se elevan los triglicéridos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? El caso de mi hija, que digo, ¿por qué tiene el colesterol tubo en ese entonces, ¿no? Lo primero que se te viene a la cabeza es porque comes mal, ¿no? Yo me acuerdo Ajá, que yo he tenido pacientes que dices, por más que le buscas a la alimentación, personas que jamás comen grasa, que todo lo comen hervido, asado, ya sabes, y no comen puerco, no comen nada de grasa animal y tienen el colesterol elevado, ¿no? claro. Los triglicéridos altos. Entonces dices, ¿es la alimentación o no es la alimentación? Para que nos aclares esto y Ujú. nos quitemos la culpa nuevamente. Bueno, primero quisiera mencionar que la alimentación sí, claro que sí tiene que ver.
Ujú, por la parte del colesterol, el consumo de alimentos altos en grasas saturadas y grasas trans podrían hacer que se elevara más el colesterol, ¿no? ujú, Vale, digamos, ¿no? También el consumo de las grasas, de algunos tipos de grasas, hacen que se eleve el colesterol bueno, como por ejemplo grasas como el aceite de oliva, las nueces, semillas de girasol, aceite de aguacate hacen que aumente el colesterol bueno. Se me olvidó decir, creo que es muy importante un paréntesis aquí, que es más peligroso tener el colesterol bueno bajo que el malo alto. O sea, es ujú. mayor factor para infartos tener el HDL bajo. Entonces es muy importante que revisen. No es suficiente con pedir en sus laboratorios el colesterol total, sino es importante ver de quién estamos hablando, del bueno o del malo. ¿Ok? O sea, que el bueno esté elevado, o sea, que esté normal, Exacto. porque hay veces que los parámetros, ¿no? Que nada más tienen, o sea, que llegan, ay, tengo alto el colesterol, pero tú te das cuenta ahí que el HDL, que es el bueno, está disminuido, ¿no? Ujú. Ese es más peligroso entonces. Exactamente. Y Ese es muchas más veces peligroso. la gente se va por el colesterol, el malo, ¿no? Ah, tengo, Exacto. o sea, es más peligroso tener bajo el... Y aún así, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis pacientes siempre tengan alto, bueno, siempre hay que ayudarlos en la alimentación a elevar el bueno, ¿no? Porque Así es, es. yo les explico, es como los linfocitos, ¿no? Que te va a ir a pelear, ¿ves? No es, sino va a limpiar toda Exacto. ese colesterol malo que se pegó. Yo siempre les hablo de la carretera que tiró la basura, pero bueno, esta manera que tú nos explicaste de la tubería, lo mismo, es el que va a ir a limpiar y que no se forme esa placa, ¿no? Que nos puede producir Así es. la ateroma y que se produzca un infarto. Pero bueno, entonces, los Sí, triglicéridos, los triglicéridos, exactamente. Los triglicéridos, bueno, ya hablamos, ¿no? El colesterol se puede elevar, pero conste que no hablé de cantidades de grasa, sino de tipos de grasa. Es ujú, más importante que no se consumen grandes cantidades las grasas saturadas y trans, que por ejemplo, si está una persona comiendo mucho aguacate, ¿no? Suponiendo que es una grasa de las que se les conoce como buenas, que tampoco me encanta decirle buenas, pero bueno, buenas, difícilmente puede elevar colesterol, ¿no? Pero si está comiendo muchas cosas empaquetadas que tienen grasas saturadas o mucho gordito o cuerito de la carne, no está los gorditos, la piel gruesa, ¿no? Probablemente sí eleve el colesterol. Por otro lado, tenemos a los triglicéridos, que los triglicéridos sí se elevan por el consumo de grasa, pero no es su principal fuente. ujú, Principalmente se elevan por el consumo de glucosa o de azúcar o de carbohidratos. El ujú. cuerpo es muy sabio y cuando nos sobra azúcar, cuando nos sobra glucosa en la sangre, no la va a desechar, la va a guardar. ¿Y cómo la va a guardar? En forma de triglicéridos, en forma de Es grasa, porque es un grasa, almacén grande, 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 ¿no? así. Sin embargo, habiendo dicho esto, ¿no? Parecería lógico decir, bueno, pues no como grasas saturadas, no como azúcar y entonces pues ya se me va a bajar el colesterol y los triglicéridos. Y si funcionara así, miren, yo apoyaría mucho esto. Diría, órale, ve y deja de comer eso. Pero no funciona así. Es como la hipertensión de lo que hablamos la semana pasada, son enfermedades multifactoriales. De lo principal que ocurre es la genética. Por ejemplo, la historia que tú nos contaste, ¿por qué tu hija elevó el colesterol? Pues porque tú tienes tal vez tendencia a elevar el colesterol porque lo elevaste en el embarazo, o a lo Ujú, mejor los abuelos, o exacto. alguien de la familia tiene el colesterol alto y es fácil que se eleve, ¿no? Entonces, y creo que tu hija es un buen ejemplo, ¿no? De pues no come como se diría mal, ni come Ujú. demasiada grasa. ¿Por qué elevó el colesterol? Pues porque le tocaba, ¿no? O sea, sus genes no sacó la partida de pócar de los genes para el colesterol alto y para los triglicéridos puede a otras personas que también, ¿no? Luego siempre les digo, así te pares de cabeza, estés mega delgado, no comas nada de grasa, nada de azúcares, puede que sigas manteniendo triglicéridos y colesterol altos. Sí, Entonces, más bien se trata de ir sumando algunos alimentos que van a subir el HDL, que van a bajar el LDL, bajar los triglicéridos, suplementación que ayuda a esto, y cuando están muy, muy elevados, estamos en mucho riesgo, utilizar medicamentos. claro. Sí, aparte, yo creo esa parte de la genética es muy importante. Yo creo que yo, de hecho, llegué a tener pacientes que me acuerdo, jovencita, una paciente, varias veces, sí, dos personas que me han tocado, jovencitas, jovencitas de veintitantos años, delgaditas y todo, con problemas de colesterol, y que me contaban, es que todo el mundo en mi familia tiene colesterol alto, o sea, Ujú. es familiar, ¿no? O aparte, cuando con la menopausia también, la Así es. menopausia
no sé cuál es el efecto, pero al disminuir los estrógenos también Así pasa es. que, ¿no? Ujú, Que se produzca más colesterol, porque el colesterol se produce en nuestro propio hígado, ¿no? ujú, ujú. Así es, así Así es. es. Y entonces, bueno, qué bueno que nos haces esta aclaración, porque entonces la recomendación de alimentos no va a ser la misma, porque la Exacto. gente cuando tiene los triglicéridos altos creen que hay que bajarle al azúcar, digo, perdón, a las grasas, y Ajá, no tanto fue ocasionado por el consumo de grasas, sino así es. de azúcares. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para estos dos tipos de padecimientos? Una vez más, se recomienda lo primero es cambios en el estilo de vida, ¿no? Ujú, Entonces le das recomendaciones nutricionales a los pacientes que no tiene que ver con hacer dieta y bajar de peso, sino bueno, cómo incluir más grasas de las llamadas buenas, disminuir las grasas de las llamadas malas, disminuir, no eliminar. Y también estamos hablando de cómo comer los carbohidratos, ¿no? En qué cantidades, lo voy a combinar con otra cosa, qué tipo de carbohidratos son los que pueden estar provocando que se me suba a mí los triglicéridos, ¿no? Entonces estoy comiendo, suponiendo, voy a dar un ejemplo, ceno todos los días helado, pues a lo mejor a mí no me conviene cenar todos los días helado, ¿no? Podré disminuir el consumo de ese helado a lo mejor a 2 veces a la semana. Entonces, las recomendaciones, como siempre, tienen que ser muy individuales, analizar primero qué tipo de dieta está llevando la paciente, porque yo puedo decirle, bájale a los dulces, y me puede decir, es que yo ni como dulces, ¿no? ujú. Entonces, es genético en ese caso, y pues así deje de comer todos los carbohidratos que existen, probablemente sus triglicéridos siempre van a estar elevados. Entonces, primero son cambios en el estilo de vida, también el ejercicio hace que disminuya el colesterol, los triglicéridos y que aumente el colesterol bueno, el HDL, es la prioridad no farmacológica más efectiva para elevar el colesterol HDL, el ejercicio. Ujú, Y ya finalmente nos iríamos con algunos suplementos, como por ejemplo el omega 3. El omega 3 es muy efectivo principalmente para bajar triglicéridos, que es un omega 3 de calidad, en una dosis adecuada, por lo menos 1000 miligramos de EPA y de HA al día, y por lo menos, ¿no? Se pueden tomar más. Y también se ha visto que el omega 3 ayuda, no es su principal vía, pero también ayuda a bajar el LDL y a subir el HDL y disminuir el riesgo cardiovascular. ujú. Entonces, esas serían como las recomendaciones iniciales de qué puedes hacer, ¿no? En tu día a día y qué suplementos puedes tomar. Ujú. Ok. ¿Para los dos o para los triglicéridos? ¿Nos mencionaste nada más triglicéridos? ¿O ya? Para los dos funciona el omega 3, Omega pero 3. principalmente para triglicéridos, es su principal función, para Mm. triglicéridos. Bien, bueno, y para el colesterol, yo también siempre lo recomiendo, consumir alimentos con omega 3 porque esto hace que se eleve el colesterol Ujú. bueno, ¿no? Así es, así es, Los omega 3 y obviamente nos recomiendas también, además de los suplementos, puede ser con la alimentación, ¿no? Con la alimentación, obviamente claro. disminuyendo el consumo, disminuyendo, porque hablando del miedo, ¿no? Del miedo que ocasiona, hay Ajá. personas que lo quitan así, ya no quieren comer, casi que se quieren volver vegetarianos. Ujú. Una cosa es Fíjate que eso es una pregunta interesante, porque mucha gente lo quita así de tajo, así de, no, ya no voy a comer huevo, ya no voy a comer lácteos, ya no voy a comer quesos, ya no voy a comer carne, puerco. Este, es importante disminuir, digo, quitarlo por completo, este tipo de alimentos que tienen colesterol, o solamente disminuirlo, ¿no? Sí, definitivamente no hay que eliminarlos por completo. De hecho, hay muchos mitos. Por ejemplo, el huevo es un alimento con mucho mito, ¿no? Se Sí. cree que sube el colesterol y cuando hay muchas investigaciones que dicen que incluso mejora el perfil de lípidos, ¿no? Ujú, Entonces, comiéndolo diario, 2 piezas al día, o sea, no pasa nada, ¿no? sí. Entonces, más bien dependerá de qué grasas en mi interrogatorio me doy cuenta que puedo rescatar, ¿no? Así de, bueno, está perfecto que hagas esto, y qué grasas podemos disminuir, y como tú dices, no es eliminar, porque eliminar por completo un alimento no es sostenible, primero, no es agradable, ¿no? Tampoco, no es necesario, ¿no? Se pueden disminuir nada más las cantidades. Además vives con más estrés porque se te antoja, Ujú. ¿no? Claro, Todo claro. lo prohibido es lo deseado, entonces se te antoja, viven con estrés y de, ay, ¿cómo no se les va a antojar, no? Ujú. Te ha gustado, sino más bien,
Yo creo que es, sí, disminuirlo, pero a aumentar, ¿no? Aumentar Ujú. lo que nos ayuda, como Así alimentos es. con omega 3. Yo les recomiendo mucho cuando tienen problemas de colesterol, de triglicéridos o de glucosa, aumentar el consumo de fibra, ¿no? Claro, tienes toda la razón, sí. Soluble. ¿Qué nos dices de la fibra soluble? ¿Cómo es que mejora el colesterol o los triglicéridos? Claro, gracias por recordarme esto. La fibra ayuda atrapando las moléculas de colesterol e impidiendo que se absorban por completo, ¿no? Entonces, en lugar de, claro, no estamos hablando de sea un atrapamiento completo de las grasas, pero sí disminuye la absorción de estas grasas a nivel intestinal y eso ayuda a disminuir los niveles en sangre. Ujú. Claro, claro, sí, súper importante. Como el caso de la avena, ¿no? Es Ujú, súper, la avena es el licuado de manzana con avena ay, todo el mundo lo toma para bajar el colesterol. Y la verdad es que sí es bueno porque ujú. tiene fibra, la fibra soluble que tiene la avena y la manzana. Entonces, claro, que se recomienda el aumento de consumo de fibra. La chía, la Ujú. linaza, todos estos alimentos que tienen tanta fibra que ayuda a reducir los niveles de colesterol y obviamente, pues a mejorar todos los niveles también de glucosa, de Así es. triglicéridos. Y una otra cosa más, ¿te recomiendas bajar de peso para este tipo de padecimientos? Porque, pues bueno, mucha gente busca, ¿no? Nada más cómo mejorar su alimentación, pero hay quienes también, como hablamos la semana pasada, de médicos que les meten este miedo. Ya hablamos, ¿no? De que hay personas delgadas o personas de cuerpos grandes que tienen problemas tanto de hipertensión, de colesterol, o sea, todas estas enfermedades crónico-degenerativas. Y lo primero que se les viene a la mente, pues es, ¿qué hice yo, no? La culpa, que era con lo que terminamos el programa pasado, que les recomendabas a los que nos estaban escuchando, que se quiten esa culpa, ¿no? Porque lo primero que siente la gente al recibir estos diagnósticos es de, pues, ¿qué hice mal, no? No hago ejercicio, como fatal, y empieza el miedo a que pues nos vaya a dar un infarto, ¿no? Sobre todo, eso es lo que más miedo te da cuando te dicen tienes el colesterol alto, los triglicéridos altos. Sí, no, definitivamente yo no recomiendo la pérdida de peso. Como lo hablamos la semana pasada, no es algo sostenible, no es algo que haya probado que sea efectivo a largo plazo. Entonces, probablemente si pierdes peso en el agudo, en el corto tiempo, pues sí, el colesterol y los triglicéridos van a disminuir. Pero lo que se ha visto es que a largo plazo, más allá de 5 años, esto no permanece, vuelven a subir triglicéridos y colesterol y a veces suben hasta niveles superiores, ¿no? Entonces, por eso es importante que no nos enfoquemos en el peso para el tratamiento de las dislipidemias, sino en los cambios en el estilo de vida y, si es necesario, en los medicamentos. Claro, yo creo que es más importante cuando te enfocas en qué es lo que estás comiendo que solo en el Ujú. peso, porque o sea, no tiene nada que ver, ¿no? El peso, por ejemplo, en un paciente que es delgado y tiene colesterol alto, hay muchísimas personas que tienen Así. colesterol alto, hipertensión, triglicéridos y tienen un peso delgado, un cuerpo delgado, pero además, pues, es ese miedo, ese estrés de estar bajo una dieta, ¿no? Así. Simplemente con Ujú. hacer esos cambios poco a poco, también esos cambios drásticos que no son sostenibles, eso es súper Ujú. importante, o sea, hacer cambios que sean sostenibles y se vuelva un hábito, porque de nada te va a servir que durante un mes dejas todos los alimentos animales, ¿no? Claro. Dejas el alcohol, dejas la cafeína, dejas los quesos, dejas todo lo que te gusta. Y sí, a lo mejor dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, te haces el estudio de laboratorio y ya bajaste los niveles, pero y después, Así es. o sea, cuando lo quitas de tajo así de nada, claro que va a llegar un momento que lo vas a retomar. Entonces, es más importante adquirir un hábito que se logre mantener para toda la vida, ¿no? Así es. Para tener buena salud. Sí, estoy de acuerdo. Así es. Oye, Iracema, pues bueno, ya para terminar con este programa, no sé si nos quieras dar una última recomendación para controlar nuestros lípidos en la Ujú. sangre y Ujú. vivir y controlarlo, pero sin miedo, este miedo nos da, ¿no? Cuando tenemos este tipo de diagnóstico, ¿cómo debemos Ujú. de cuidarnos?
Creo que es importante acercarnos a profesionales de la salud, de preferencia no centrados en el peso, para que puedan darnos recomendaciones individuales de qué alimentos me conviene aumentar o disminuir. Les recomiendo mucho que no se vayan con recomendaciones como generales que tienden a ser centradas en el peso, ¿no? De perder peso, eh, propuestas de internet, de redes sociales únicamente, ¿no? Sino que sí se acerquen a una profesional de la salud que sepa acerca de problemas con triglicéridos y colesterol y que te pueda ayudar sin que te tenga que poner a contar tu alimento, a pesar tu alimento, a prohibirte comida, sino que sepas que eres libre de consumir lo que tú quieras, siempre y cuando lo hagas con respeto a tu cuerpo. Claro. Claro, no, pues muy interesante. Y bueno, pues hablando de colesterol y triglicéridos, que es muy común, muy común, yo creo que sí, son de los pacientes que, ¿no? Como que es lo más común que te llega, aparte todo de la hipertensión y enfermedades crónico-degenerativas de las que estuvimos hablando ya la semana pasada. Es muchas veces, pues nada más hacer cambios pequeñitos, el ejercicio, como lo comentaste, que es muy importante, ya nos mencionaste que hacer ejercicio se ha visto que ayuda a elevar los HDL, que nos va a ayudar a disminuir el colesterol. Ujú. Dormir bien, estar tranquilo, no vivir con estrés. No sé si nos quieras recordar un poquito, nada más ya para terminar por último, antes de que ya se nos está acabando el tiempo. La semana pasada nos hablaste sobre el estrés y el Ujú, estrés nos hablaste del cortisol y el cortisol ujú, cómo podía hacer que se elevara el colesterol, digo, la hipertensión, ¿no? La presión arterial. También podría tener este efecto, ¿no? Para quienes no escucharon el programa de la semana pasada, pues bueno, vayan y escúchenlo, porque hablamos de hipertensión, pero también mencionaste que el vivir con estrés nos puede hacer que el colesterol se eleve. Ahí pudiera ser esto que estábamos comentando, que a veces pues no comen tan mal los pacientes, pero quizás tienen una vida muy estresada, quizás su trabajo, quizás su situación familiar, matrimonial, no sé, vivan ujú. bajo mucho estrés. ¿Cómo el estrés nos puede hacer que nos eleven estos lípidos en la sangre? Así es. El estrés hace que se libere el cortisol, como lo dijiste, y también la adrenalina. Y Ujú, como se desata una reacción de lucha, ¿no? Es que imagínense que lo está persiguiendo el león y tienen que huir. Se tiene que liberar a la sangre este colesterol para que dé energía, ¿no? Entonces, él se eleva más colesterol y triglicéridos en sangre para que viajen a los órganos que supuestamente nos ayudarían a huir, como a las piernas o los brazos, pero se queda circulando en la sangre. Entonces, sí. Definitivamente el estrés también hace cambios hormonales, provoca cambios hormonales que no ayudan a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. así es. Entonces, el estilo de vida, ¿no? El estilo de alimentación, cómo estás durmiendo, qué estrés tienes, el manejo de estrés es muy importante y obviamente comer un poquito mejor, tal vez hay que checar qué es lo que nos está faltando, a lo mejor Ujú, agregar, a lo mejor no hay que eliminar, sino más bien solo reducirlo y hacer esos pequeños cambios paulatinos para que sea sostenible. Eso es muy importante porque cuando hacemos los cambios drásticos, de verdad, lo más probable es que dentro de 2, 3 meses vas a claro. regresar. Entonces, es importante que hagan estos cambios, que se analicen qué es lo que están haciendo en su vida, qué es lo que están comiendo, a lo mejor necesitan, el ejercicio te va a ayudar, pero también te va a ayudar a relajarte. Entonces, pues muy interesante, así es que ya lo saben. Sigamos estas recomendaciones que nos dio Iracema Vázquez. Y bueno, no sé si para los que nos están escuchando tal vez les interese contactarte. Ella, Iracema, da consultas online también, así es que Ujú. bueno, nos puedes compartir tu información. Claro que sí. Estoy en Nutrióloga que Libera, tanto en Facebook como en Instagram, mi página web nutricionquelibera.com y mi podcast Nutrición que Libera en Spotify. Perfecto. Pues ya lo saben, entonces sigan a Iracema Vázquez para que escuchen más tips. Ella tiene muchísimos tips, podcast que nos da sobre estas enfermedades crónico-degenerativas. Así es que bueno, pues muchísimas gracias, Iracema, por estar el día de Gracias hoy a con ti. nosotros. Gracias, esperemos tenerte por aquí nuevamente. Y bueno, pues yo me despido también. Les recuerdo mis redes sociales, Balance y Sazón, por Instagram y Facebook.
también por YouTube para que nos sigan y vean estas entrevistas ahí en YouTube. Y bueno, pues me despido deseándoles la felicidad, la salud y felicidad que ustedes se merecen. Recuerden que aquí nos vemos y nos escuchamos cada semana los lunes a las 11 de la mañana, horario del este, horario de Michigan. Así es que bueno, pues me despido y aquí los espero la próxima semana. Muchísimas gracias y hasta pronto.